Humildad de Jesucristo en su encarnación. Conferencia del Padre Pablo Cervantes, septiembre 2 de 1945. Tenemos un maestro y de él debemos aprender. Vamos a tratar de aprender la humildad. Muchas lecciones nos dio, pero de ninguna quiso proponerse a sí mismo como ejemplo, como de la virtud de la humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a recoger dos lecciones que nos dio Cristo acerca de la humildad, pero antes tenemos como dichas para nosotras estas palabras: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a aprender de Cristo dos lecciones. Primero, Él nunca se apropió nada. Son solemnes las palabras con que San Pablo nos cuenta la encarnación. Dios se ha comunicado a los hombres. Antes lo hizo por medio de los patriarcas, en tiempos más cercanos por medio de los profetas, últimamente por su Hijo. Recordemos ahora que en Cristo hay dos naturalezas y una sola persona. La naturaleza humana igual en todo a la nuestra. ¿Cómo pudo levantarse hasta la divinidad? ¿Cómo pudo comenzar a subsistir en la divinidad? Nuestros primeros padres quisieron ser semejantes a Dios y esto hundió a toda la humanidad. ¿Cómo Cristo llegó a ser Dios? ¿Cómo se injertó la naturaleza humana en la divina? Se humilló, se anonadó comenzando la persona divina a subsistir en la naturaleza humana. Dios, que es eterno, empezó a ser temporal. ¿Por qué? Porque el Padre eleva esta naturaleza hasta la persona divina, no por rapiña, no por soberbia, no arrebatando la gloria a Dios, más bien sometiéndose al decreto del Padre. Por eso Él comenzó a ser Dios y hombre. Así se expresa San Pablo. Este acto de humildad no lo comprendemos nunca. Sería necesario comprender el misterio de la encarnación. ¿Qué distancia hay entre el hombre y Dios? Esta fue la que salvó el Verbo. Él se abajó y nosotros con la soberbia nos elevamos. ¡Oh ridiculez! No podemos levantarnos más allá de la consideración humana, de la consideración propia. Esta es la primera lección de humildad del Señor. Cristo no se apropió nada. La doctrina que yo predico, la que yo enseño, no es mía. He aquí la humildad, porque como Verbo es tan sabio como el Padre. Toda la doctrina que Él propone es de Dios. Él recibió allá en la eternidad, juntamente con la naturaleza divina, la sabiduría, y apeló a esta posesión para hacer un acto de humildad en la tierra. ¿Con cuánta razón no podemos apropiarnos lo que hagamos en el orden natural o sobrenatural? Cristo no se apropia la doctrina, tampoco los milagros. Mi Padre está trabajando, yo hago las obras de mi Padre. ¿Y qué obras? Sus milagros, la multiplicación de los panes, la resurrección de los muertos. Esas obras no son mías, son de mi Padre. Se pone a orar antes de ejecutar los milagros. Ordinariamente pide el que no tiene, pero él tiene y sin embargo pide. ¿Habrá más humildad? Una sola aplicación. Qué difícil es que nos despeguemos de nuestras ideas. ¿Cómo nos apropiamos las consolaciones? Basta que hayamos tenido una intervención mínima, casi nula, casi aparente para que nosotros reclamemos parte de ella para darnos importancia. Es muy difícil despegarnos del propio yo. Cristo no se glorificó a sí mismo. Yo no busco mi gloria. Recordemos aquella disputa que tuvo el Señor en el atrio del templo y que terminó con la intención de lapidarlo por parte de los judíos. ¿Quién eres tú? Nosotros somos hijos de Abraham. Después de esta disputa dice el Señor: yo no busco mi gloria. Padre Santo, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuvo antes de que el mundo existiera. Te he glorificado y te glorificaré. Esto basta para convencernos de lo que venimos diciendo. Como Dios le pertenecía toda la gloria. Como hombre, ¿quién más que Él tenía derecho de glorificarse?
el cuerpo perfectísimo de Cristo era el instrumento de aquella alma. Por esto en Cristo había perfecciones físicas e intelectuales, había talento clarísimo, voluntad firmísima. Era hombre elocuente, sencillo, afable, manso. Sobre todo tenía la divinidad y no se glorificó a sí mismo. Vengamos a las aplicaciones. Glorificarnos, ¿de qué? Tenemos un buen caudal de obras muertas u obscuras. ¿Ha habido un lugar donde no hayamos cometido una rebeldía contra Dios? Un solo pecado que hubiéramos cometido nos hace dignos del desprecio de Dios. ¿Habrá razones para glorificarnos? Dejemos a un lado lo que somos en el orden físico. En el orden espiritual, las obras mejores han sido puestas con auxilio de la gracia. ¿Cuántas imperfecciones conocerá Dios en nosotros? ¿Por qué apropiarnos de su gloria? Si, como dijimos, la humildad es el conocimiento de nosotros mismos fundado en el juicio que Dios ha formado de nosotros, ¿habrá algo en lo cual podamos apoyar un juicio laudatorio para glorificarnos? ¿Qué cosa habrá en la que podamos apoyarnos para despreciar a otros y sobresalir nosotros? Nada vale convencer al entendimiento. Lo difícil es la observancia, y esto no lo podemos nosotros. Por eso tenemos que acudir a la oración. Señor, enséñame a ser humilde. Dame humildad, que yo me conozca, que no olvide mis pecados. No pongas delante de mí niebla que me oculte mis defectos. Esta oración llegará ciertamente hasta Dios, porque está escrito que oye la oración de los humildes y desprecia a los soberbios. Con cuanta mayor razón no irá la oración humilde que pide humildad. Concluyamos. El Señor por humildad bajó del cielo y vino a la tierra. Por humildad descendió desde la condición que había tenido hasta morir como un criminal y de la cruz al sepulcro. He aquí los grados de humildad del Señor. He aquí su enseñanza.